Amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno es el Señor. Cordial saludo, cordiales a todos los que están conectados vía Facebook y obviamente a los que están aquí en casa. Sean todos bienvenidos. Un aplauso para los que están en Facebook conectados. Saludos desde aquí, desde Inglewood, California, para el mundo entero. Hoy, hermanos, es el día de hablar de las primicias. Para muchos de nosotros las primicias es algo nuevo, para otros tal vez ya tienen una idea más o menos de qué son las primicias en la Biblia. Antes de iniciar en esta tarde, déjeme aclararle algo bien importante, hermano. Y lo importante aquí es que las primicias no es algo obligatorio en la vida del cristiano. Porque si fuera algo obligatorio en la vida del cristiano, entonces eso no se llamaría fe. Amén. O sea, sería algo que nosotros lo haríamos porque alguien lo exige o porque alguien nos dice que lo tenemos que hacer. Y para eso nosotros miramos la ofrenda de los dos hermanos que aparece en el libro de Génesis, Caín y Abel. Uno dice la Biblia que vino y presentó el fruto de la tierra y otro presentó lo mejor de su ganado. Ahora las dos son ofrendas en ese momento, los dos son regalos para Dios, pero ahí se mira y se demuestra la actitud de una persona que quiere dar porque está agradecido a Dios. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente. Nada de lo que en la Biblia esté escrito, hermanos, nosotros lo tenemos que hacer por obligación. Amén, porque a veces muchos de nosotros aceptamos a Cristo para que el hermano ya no nos insista. A veces damos en la iglesia porque ya no quiero que me insistan, pero al final nosotros nos damos cuenta que aceptamos a Cristo solo para que no molesten, pero en mi interior no hay un cambio. Queremos llevar el evangelio de una manera religiosamente y nos damos cuenta que al final, hermanos, por más cadenas que nosotros nos podamos poner en nuestra vida como de religión, pero no hay un cambio en nuestro corazón, obviamente entonces no existe nada o no debería de hacer ningún efecto en mi vida espiritual. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesucristo es por voluntad propia, porque queremos tener una vida diferente a Dios, ¿correcto? O sea, nadie de aquí le pusieron una pistola y le dijeron acepta a Cristo, si no, pues te va a ir mal en la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de las primicias, también hablamos que es algo voluntario, algo que nace de un corazón agradecido. Ahora, obviamente, hermano, nosotros a través de la Biblia también miramos otro punto del diezmo. Mucha gente en las iglesias dan el diezmo porque creo que se sienten mal si no lo dan, o porque de repente en una pared de la iglesia aparecen los nombres que diezman y los que no diezman. Entonces al final yo digo, bueno, voy a dar el diezmo para que mi nombre no aparezca en la pared, o otros dicen, voy a dar mi diezmo para que mi nombre aparezca en la pared. Y muchos dan porque se sienten mal o se sienten obligados. Pero nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el diezmo no funciona, las primicias no funcionan si no tenemos un corazón agradecido, si no tenemos un corazón rendido a Dios. Y al final nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos promete bendición. La Biblia dice que probadme en esto, ahora dice Jehová, y abriré las ventanas de los cielos. Pero muchos cristianos no miran la bendición de Dios. No ven y ellos se preguntan, bueno, si diezmo, si ofrendo y doy a la iglesia, ¿por qué no veo bendición en mi vida? Bueno, examínese la actitud del corazón. ¿Cómo lo da? ¿En qué manera lo da usted? ¿Lo da por agradecimiento o lo da para que su nombre aparezca en los libros de la iglesia? O sea, es algo bien importante que nosotros necesitamos llevar a nuestra mente y aprender que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros damos es porque es un corazón agradecido y por lo que Dios da sobre nosotros. Y acuérdese que nosotros damos porque Dios nos da. Amén. O sea, si nosotros diéramos con una actitud, yo me lo gané, es cierto, ¿no? Pero hasta cierto punto entonces usted no se lo ganó, porque déjeme decirle, hermano, una calentura no lo deja ir a trabajar. Entonces, gracias a Dios usted está vivo el día de hoy, gracias a Dios usted se levantó el día de hoy, está aquí respirando, comió, pudo ver su familia, gracias a Dios. Y entonces por eso en agradecimiento, entonces nosotros examinamos estos puntos en la Biblia. Ahora, entonces hoy nosotros vamos a hablar acerca del origen de las primicias.
Y vuelvo a repetir, las primicias no es algo, porque en la Biblia, al principio de tiempos bíblicos, en la Biblia era un impuesto, un requisito que todo israelita tenía que pagar. Por lo mínimo aquí en Estados Unidos, nosotros al final del año sabemos que tenemos que pagar impuestos y no se escapa nadie. Todo aquel que trabaja tiene que pagar, si no, cuénteme cómo le va. En la Biblia entonces las primicias y las ofrendas y los diezmos fueron un tributo, fueron un impuesto que se le dio al pueblo de Israel. Muchos de ellos probablemente vieron la bendición de Dios, otros no. ¿Por qué? Porque lo daban con un corazón agradecido o lo daban con un corazón así de mala gana, porque al final pues tenían que hacerlo. Ahora, examinemos nosotros entonces el origen de las primicias. ¿De dónde vienen entonces? ¿Y por qué nosotros los cristianos el día de hoy lo tomamos como un acto de fe, de obediencia? Nadie lo obliga al final. Nadie le pone la pistola, hermano, yo no soy de los que vienen y le preparan un sermón muy bonito para manipularle la mente y si al final del servicio usted viene y entrega todo. No soy de esos. Mas, sin embargo, entonces nosotros estudiamos que el origen de las primicias en la Biblia es algo que usted y yo deberíamos de caminar en fe el día de hoy. Y para eso entonces vamos a ver dónde aparece por primera vez esto en la Biblia. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que esta acción que nosotros miramos en la Biblia, entonces, debería de hacer algo en nuestra vida. Y por ese simple hecho de que Dios nos da a nosotros trabajo, por ese simple hecho de que nosotros podamos caminar el día de hoy, hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios. Mira lo que aparece Éxodo capítulo número 23, versículo número 14. Mire lo que dice el versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Ok? La fiesta de los panes sin levadura. Esa es la primera. Segunda, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. El mes de Abib, el día de hoy, en estos tiempos es el mes de abril. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Fíjese bien. En otras palabras, la ley que Dios les da a los israelitas les está exigiendo y le dice, nadie va a venir a presentarse delante de mí con las manos vacías. Obviamente nosotros en la iglesia cristiana el día de hoy no podemos hacer eso. Se me van. Ya no viene nadie a la iglesia. El domingo queda vacío porque obviamente no lo damos nosotros porque es una ley, sino porque es un acto de fe. Mire lo que dice, versículo 16, también la fiesta de la siega, ¿ok? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí aparece entonces que 3 fiestas bien importantes. Y estas 3 fiestas importantes hasta el día de hoy se celebran en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Estas 3 fiestas bien importantes. Ahora, nosotros nos estamos enfocando que es el origen de las primicias. Y aquí aparece, dice, y la fiesta de la cosecha. Bueno, todo lo que has sembrado, dice. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esto es lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Estas son las primicias. Quiere decir entonces que las primicias eran, por ejemplo, Dios le dijo a su pueblo, todos los primeros frutos de cada año, es decir, entrando en enero, no, para nosotros vivimos el calendario gregoriano, así se llama el calendario que nosotros usamos hoy, el calendario gregoriano. Y en el calendario gregoriano, como el mes primero aparece es enero. En el calendario judío es diferente. Para ellos es otra cosa. Ellos en sí, el año nuevo va a empezar por ahí como en abril. Por ahí en ese tiempo, porque es cuando ellos salieron del pueblo de Israel, el mes de Abib, que es abril. Ahora, bien importante, si nosotros entonces agarramos eso, cada primer año o primeros frutos del año, nosotros lo deberíamos de entregar en las manos de Dios.
Ahora nosotros podemos decir, y la gente se excusa allá afuera y dice, yo no necesito llevarlo a la iglesia. Bueno, no lo puede hacer, si no lo quiere hacer no lo haga, pero hay un orden. Y el orden divino es que lo traigan al templo, o lo traigan al lugar donde nosotros nos congregamos. Ahora, vamos entonces bien importante. Obviamente ellos llevaban el fruto de los campos. Obviamente nosotros no sembramos el día de hoy, no cosechamos, más sin embargo lo que nosotros hacemos, traemos nosotros, que es el fruto de nuestras manos, que es lo que nosotros vamos a entregarle a Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo. Versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. En otras palabras, hermanos, fíjese bien, algo bien importante. Y eso es por eso yo le hablábamos el domingo pasado. Muchos de nosotros cuando nos acercamos a la iglesia, llegando o saliendo de su casa, nos echamos el día 1 en una bolsa y los echamos el día 20 en la otra. ¿Por qué? Porque queremos venir a la iglesia y le damos a Dios pan leudo. ¿Qué quiere decir el pan leudo? Quiere decir el pan que no sirve. El pan que tiene mucha levadura, ese pan no sirve. Obviamente, entonces, imagínense si nosotros venimos a la iglesia y nos echamos el día 1 en un lado. O sea, obviamente queremos nosotros pretender engañar a Dios, pero Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Y lo echamos el día 20 para no tocarlo. Nos presentamos nosotros delante de Dios con un pan leudo, algo que realmente en nuestro corazón, hermanos, no nos cuesta. O sea, obviamente porque dar $1, hermano, a dar $20 como que a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad que sí? Entonces, pero muchos de nosotros nos presentamos a Dios, aquí está, mira. Aquí te damos, Señor, y damos el pan leudo. Para Dios, hermano, lo mejor todo el tiempo. Y ese es un principio que yo he aprendido. La Biblia dice que David tuvo la idea de construir un templo. Y a David los ancianos de Israel y los reyes le daban a él, le decían, ten para que tú construyas. Y él dijo, mira, no puedo darle yo sacrificio a Dios que no me cueste. En otras palabras, hermanos, si nosotros le vamos a dar algo a Dios, se lo vamos a dar de todo corazón y que sea lo mejor, todo el tiempo. Y ese es un principio bíblico y practíquelo y verá cómo le va a ir. Hay bendición de parte de Dios cuando usted y yo somos obedientes. Entonces dice, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, en otras palabras, hermanos, hay un orden divino. Y el orden divino es que nosotros tenemos que venir a presentarlos a Dios y lo que vamos a darle a Dios se lo vamos a dar con amor, con obediencia y lo mejor. Usted no le va a dar a Dios algo que no le cueste a usted, pero que obviamente dar algo que no me cuesta, entonces no es obediencia. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Entonces, esto es en cuestión de lo que nosotros miramos en el texto bíblico. Ahora, ¿cuál es entonces la ceremonia? Cuando llegaban entonces el pueblo de Israel y se presentaban delante de Dios en el templo, la misma palabra primicia nos indica su significado. Los israelitas traían al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos. Y el sacerdote mecía la gavilla delante de Dios para que fueran aceptos el día siguiente del día de reposo, según Levítico capítulo 23, versículo 9. Ahora, cuando todo el pueblo entonces traía todas las primicias al templo, había algo bien importante. Y obviamente entonces había una tribu que era la tribu de Leví. La tribu de Leví nunca se le dio una herencia para que ellos pudieran trabajar, sino que la herencia de ellos fue servirle a Dios. Todo el fruto que el pueblo traía era para sostener a los sacerdotes, porque ellos no trabajaban. Los levitas no trabajaban, ellos vivían de lo que el pueblo le daba. Pero entre todo eso había algo bien importante, y lo importante era que los sacerdotes que vivían en el templo tenían que repartir lo que estaba en aquel lugar a las viudas, a los huérfanos. Bien importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque hay un orden, se lo vuelvo a repetir, hay un orden. Entonces ellos traían el fruto al templo y el sacerdote comían, sostenían su familia, pero también
ellos tenían una porción para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, él menciona un personaje bien importante. ¿Usted ha leído la parábola del buen samaritano? Ahí aparecen 3 personajes bien importantes. ¿Quiénes son? A ver si se recuerdan. ¿Qué pasó, hermano? Aparece un sacerdote. ¿Por qué Jesús menciona un sacerdote? Porque obviamente el sacerdote estaba a la par o enfrente de un samaritano, alguien que no era de Israel, en otras palabras, un extranjero. Y Jesús muestra la idea de que el sacerdote que vivía de las ofrendas del pueblo podía compartir esa porción con el samaritano, pero no lo hizo. Entonces es bien importante, se da cuenta, hermano, nosotros a veces podemos decir que estamos bien delante de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros decimos, no, yo llevo la Biblia al pie de la letra. Y muchos se excusan, no, yo soy cristiano 100% y soy salvo. Pero cuando nosotros nos miramos en el espejo del evangelio y nos damos cuenta, hermanos, que nos hace falta un montón. Porque nosotros tenemos una característica, que medimos mi santidad con la del vecino. Y yo digo, yo mido mi santidad con el que vive a la par, con el que tengo a la par. Y algo bien importante, hermano, usted no mida su santidad con el vecino, porque probablemente puede ser mejor que él en ciertas partes. Pero al final nos damos cuenta que todos fallamos de alguna manera. Bien importante que no se olvide de eso. Entonces, el sacerdote entonces apartaba una porción para ellos y una porción para el extranjero, para la viuda, para el necesitado. Bien importante todo eso. Entonces, ahora, siguiendo entonces con el origen de las primicias. Dice, los israelitas pudieron cruzar el mar Rojo seguro bajo su protección de Dios. Por eso es bien importante, hermano, el corazón agradecido, un corazón que sabe que depende de lo que Dios hace. La acción más común de parte de nosotros es dar. Es compartirlo con lo que tenemos. Nosotros el domingo pasado hablábamos de que no todo lo que llega a mi mano es mío. Muchos de nosotros agarramos y pensamos que es para nosotros y nadie más lo toca. Entonces, bien importante, cuando ellos miraron entonces que cruzaron el Mar Rojo, algo bien importante, un milagro hecho en la Biblia de parte de Dios que obviamente entonces merecía eso y mucho más, mi querido hermano. Por eso es bien importante cada día que nosotros nos levantamos, darle gracias a Dios. Y los primeros minutos del día y los primeros minutos de cada día de nuestra vida tenemos que ser agradecidos y tomar un tiempo de decirle, Señor, gracias por este día más. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos levantamos a pelear con medio mundo, con el hijo, con el perro, con la mujer, con el marido y con todo. Tranquilo, hombre, agradece a Dios porque estamos vivos. Bueno. Volviendo entonces a este punto, ese era nomás algo un extra ahí para que no se nos olvide. Dice entonces, los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo seguros bajo la protección de Dios, a pesar de sus temores y nerviosismo por la persecución del ejército egipcio. El ejército que los perseguía fue sepultado en el agua porque el mar se había dividido, regresó a su lugar. Dios les mandó a conmemorar todos los años del día en que salieron del Mar Rojo, para hacerle recordar el día de su gran poder. Este es el origen de la fiesta de las primicias. Hay algo bien importante, hermanos, que nosotros no debemos de olvidar. Y es el día cuando Dios nos salvó. Y es el día cuando Dios puso la mirada en mí y decidió darme un nombre nuevo y una persona nueva. Ese día nunca se nos tiene que olvidar. Y entonces tenemos que hacer fiesta delante de Dios. El problema es que nosotros los seres humanos se nos olvida rápido todo. Acuérdese de esto. Bien fácil es olvidar cuando nosotros ofendemos. Pero cuando nos ofenden, hasta lo marca y le pone highlighter ahí. Este día me ofendió tal y tal, y no se le olvida. Pero lo bueno siempre se nos olvida rápido. Entonces se nos olvida que nosotros tenemos que ser agradecidos delante de Dios. Y que no solo usted gira alrededor de su mundo, sino que hay alguien más.
que necesita y que no tiene las mismas posibilidades que nosotros tenemos el día de hoy. Ahora, entrando un poquito más, entonces, Deuteronomio capítulo número 26, versículo 1 dice: cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, hayas tomado en posesión de ella y ya estés establecido ahí, recogerás las primicias de los frutos que produzca la tierra que el Señor tu Dios va a darte. La pondrás en una cesta e irás con ella al lugar que el Señor tu Dios escoja como morada de su nombre. Entonces, es bien importante recordarnos esto, hermano, que la labor que usted y yo hacemos, obviamente es bendición de parte de Dios y tenemos entonces que recordarnos de esto. Y no porque lo tenemos que hacer obligadamente, sino porque hay un mandamiento o hay un paso de fe en mi vida, que yo lo hago porque Dios así lo ha permitido. Yo se lo conté el domingo pasado, pero yo sé que no muchos vinieron el domingo pasado, pero mi esposa y yo decidimos entonces en enero, la primera semana de nuestro sueldo, la primera semana de enero le íbamos a entregar como primicia a la iglesia. Y la dimos, nos quedamos sin nada, hermano. Yo ya le dije, yo no soy de las personas que ando guardando en el banco y ahí yo no tengo dinero en el banco, créame. Lo que tengo me viene y pues si lo compartimos, pues no hay problema. Mañana Dios proveerá. Pero yo no pierdo un amigo por no gastar. Bien importante, yo les he dicho, las personas que sufren del síndrome del codo no tienen amigos. Porque obviamente, ¿quién quiere estar con ellos? Todo el tiempo les invitamos hoy. Bueno, ahora mire, bien importante, entonces nosotros dimos y nos quedamos cero, no teníamos entonces para la semana. Pero Dios, hermano, en su misericordia, se acuerda de nosotros. Cuando nosotros actuamos por obediencia y por fe. Y de repente alguien me llamó y me dijo, salte porque yo te quiero entregar algo. Y llegó alguien, hermano, alguien bien importante en el reino de los cielos. Llegó y me llevó comida y me llevó una ofrenda justamente para toda la semana que nosotros no teníamos. Bueno, gloria a Dios. Y nosotros podemos ver, yo les conté, hasta me quedó para ir al Pollo Campero, echarnos una buena cena con mi esposa y Lauritica que se vino ahí con nosotros también. Gloria a Dios, porque Dios nunca se olvida de lo que nosotros hacemos. Acuérdese de eso, bien importante. Entonces, versículo número 3 dice, te presentarás al sacerdote que esté en funciones por aquellos días y le dirás, yo declaro hoy ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él prometió darnos, según juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues y la depositará ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios, un arameo entrará, era mi padre bajo Egipto. Y ahí vivió como emigrante con un puñado de personas, convirtiéndose en una nación grande y fuerte y numerosa como fue y es el pueblo de Israel. En otras palabras, hermanos, Dios los engrandeció. Dios les dio poder y les dio tierras. Y Dios les dijo y les recalcó, nunca se les vaya a olvidar. No vaya a ser como nosotros cuando prometemos, Señor, dame un carro y le voy a dar raya a mis hermanos, y cuando ya lo compra no le quiere dar raya a nadie porque se lo va a ensuciar. Y te dice el pastor bien exagerado. No, es verdad, hermano, pasa, sucede. Se nos olvida lo que nosotros prometemos. La Biblia a nosotros nos aconseja, nos dice que no sea tan rápido en prometer a Dios. Porque si nosotros prometemos por emoción, a los 3 días nos arrepentimos y se nos olvidó la promesa. Así es que no prometa algo que no va a cumplir. Dios les está diciendo cuando entraron a la tierra y cuando Dios les dé entonces por herencia la tierra que les voy a dar, preséntense delante de Dios. Hay algo bien importante, hermanos, en la Biblia. Nosotros en Job, capítulo número 1, encontramos la historia de un hombre. Algún día vamos a hacer un estudio diferente a eso. Pero miramos nosotros a un hombre
que se levanta todas las mañanas a ofrecer sacrificio por si alguno de sus hijos, dice, había pecado. En otras palabras, entonces, él nunca se había olvidado de que por algo ahí en la vida tenía que entregar algo. Y así necesitamos hacer, hermano. De repente nosotros tenemos que hacer acciones delante de Dios, porque el día de mañana no sabemos en qué posición vamos a estar. Y o sea, a nosotros se nos olvida. Y nosotros pensamos que todo el tiempo vamos a estar volando. Va a haber un día donde no vamos a tener alas y vamos a andar caminando. Y ese día vamos a ocupar de alguien. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros somos de esas personas que se nos olvida la promesa que hicimos, en ese momento que ocupamos nosotros de alguien, nadie se acerca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sembramos, cosechamos. Ahora, siguiendo entonces con esto, las primicias. Esto es bien importante, hermano. Ya miramos los orígenes de las primicias. ¿De dónde vienen las primicias? Ahora, algo bien importante entonces. Si usted, hermano, quiere honrar a Dios, y obviamente todos nosotros queremos honrar a Dios, y la religión a nosotros nos dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a honrar a Dios de la manera que nosotros nos vestimos. De hecho, hay lugares, hay enseñanzas que nos dicen que la mujer no se tiene que poner aretes porque eso no es bendición de parte de Dios. No estoy criticando ni hablando de nadie, pero le dicen, no te maquilles porque eso no le agrada a Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que algo más allá de ponerse un par de aretes y una cadena, hay algo más allá que nosotros a veces se nos olvida, que tenemos que honrar a Dios con nuestras primicias. Mire lo que dice entonces, las primicias nos sirve para primero honrar a Dios. Nehemías honró a Dios con sus primicias, tal como lo dice la Biblia. Nehemías 10:35 dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. En la vida del cristiano tiene que haber un balance. Y en ese balance tiene que hacer esto. Acordarse entonces que tiene que honrar a Dios con el fruto de sus manos. Porque al final entonces, si nosotros no lo hacemos, estamos desobedeciendo la palabra. Y si nosotros queremos actuar y caminar por fe, entonces tenemos que obedecer lo que la palabra dice. Y no lo hacemos por una obligación, no lo hacemos porque alguien nos dice, lo hacemos porque nosotros queremos voluntariamente hacerlo. Entonces, cada año el pueblo del Señor entonces se comprometió a traer las primicias de sus frutos. Organizó la entrega de las primicias en el pueblo. Nehemías sabía del poder de una primicia y lo importante que era reorganizar las entregas. Hermanos, que en nuestra vida haya algo bien importante. Que el día que nosotros agarremos nuestro cheque, no tiene que correr a la iglesia. Pero yo le decía, aparte unos $10 y vaya poniéndolos en un lugar. Apártelos por ahí debajo del colchón. Aparte de lo que más hace usted. O aparte $5 y vaya guardándolo. Y en un momento de ese tiempo va a encontrar a alguien necesitado. Y no espere que le pidan, sino de parte de usted dárselo. Porque nos acordamos de algo bien importante, que también las primicias a Dios le agradan cuando lo repartimos con el necesitado. Entonces es bien importante que nosotros hagamos eso. Entonces, segunda cosa que nosotros miramos aquí entonces, la bendición de Dios la bendición reposará sobre nosotros. Ahora, obviamente, hermanos, cuando nosotros accionamos nuestra fe, hay una bendición de parte de Dios en nosotros. Y por lo mínimo usted lo puede ver, los que realmente han creído a Dios, se han podido dar cuenta, hermano. Usted agarraba su cheque antes y créame que en menos de una semana usted lo había gastado todo y andaba prestando. Ahora viene, por ejemplo, había aquel hermano que me estaba diciendo, ahora tengo un cheque ahí, no lo he cambiado porque no lo he ocupado. Gloria a Dios. Porque hemos entendido nosotros entonces que cuando nosotros damos, la bendición de Dios viene sobre nosotros. Porque es un principio bíblico. Ahora, también entonces recibirán lo mejor de todas las primicias, de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para que supan lo mejor de su masa. Así
mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Y yo decía algo un día de esto, no sé si fue el domingo, pero nosotros somos bien buenos, ¿verdad? Cuando nos invitan a un cumpleaños, pasamos ahí al lugar de clearance y compramos algo que no nos cueste mucho. Vamos a salir de la responsabilidad. Y llevamos ahí y hasta le quitamos el precio, ¿no? De 99 cents. Pero cuando nosotros celebramos mi cumpleaños, espero algo bueno. No espero nada de la Dollar Tree, ¿verdad? Que no. Espero algo, ya por lo mínimo de Macy's, de esos lugares. Pero si usted no da de Macy's, no espere de Macy's. Si le dan del Swami, le va a ir bien. Entonces, en nuestra vida, hermanos, entre los cristianos, y créame, hermano, mire, yo no sé por qué será, pero nosotros los cristianos pentecostales somos bien raros. Somos buenos para hablar en lengua, somos buenos para profetizar. No estoy diciendo que hay malo en eso, no me malinterprete. Pero somos tan miserables al momento de dar. Y yo le digo, mire, había esta pareja que tenían dinero, hermano. ¿Qué tenía? Uno conoce a la gente que tiene dinero. Los que tienen dinero normalmente se conocen. Y usted los puede ver. Para empezar, no compran más de 2, 3 camisas porque no les gusta gastar. Y los conoce por 10 años la misma camisa y el mismo pantalón. Pero no es porque no tienen, es porque no quieren gastar. Y yo me acuerdo que nosotros le pedíamos para la iglesia, no aquí, obviamente a la iglesia nosotros venimos, y le pedíamos, ¿nos puedes traer algo para la venta que hacíamos los sábados? ¿Y sabes qué hacían los bárbaros? Teniendo dinero, llevaban una cajita de esas de azúcar, de esas rosaditas que venden en la 99, que yo le decía, no ande consumiendo de ese azúcar, por favor. Ese azúcar es la más mala que puede haber, por eso vale $1. Pero el azúcar, esa refinada, es la peor que usted puede consumir. No la ande consumiendo, hermano, se lo digo, se lo pido de favor. Mejor vaya y compre de la otra, azúcar morena, que esa es la mejor. Bueno, no, la mejor no, pero es mejor que la otra. Y llevaba una cajita, hermano, y aquí daban y venían en la ponían. No, hombre, hermano, vergüenza le habría de dar, hombre. Pero son buenos para danzar, son buenos para profetizar, son buenos para decirle, Dios me dijo, ay, Dios no le ha hablado a usted que tiene que cambiar y que su cartera también tiene que convertirse. Si nos damos cuenta, hermanos, que nosotros le entregamos a Dios las obras. Si usted ha captado el mensaje de las primicias, dice que lo mejor de lo primero que usted hace. Así dice la Biblia. Pero ¿qué le hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Damos de lo que nos sobra. Damos de lo que ya no ocupamos. ¿Se da cuenta, hermano? Acuérdese, si usted va a regalar algo a alguien, regale lo mejor. Porque así le va a ir a usted. Entonces, es bien importante. Jesús mira a una viejecita que llega al templo y dice que pone 2 dracmas. Y los echa, hasta sonó en la cosita aquella. Ahora, la señora que aparece ahí, ella sí no tenía dinero. Las viudas en la Biblia no tenían dinero. Pero hubieron otros hombres que llegaban ahí, paraban el tráfico y decían, aquí viene don fulano y va a dar la ofrenda, y tocaban trompeta. Y Jesús, cuando mira esa marcha, dice, les digo a ustedes que esta viejecita que está aquí dio más que todos esos sinvergüenzas de allá. ¿Por qué? Porque la viejecita dio de lo mejor que tenía y de lo que no tenía. Y del corazón, obviamente. Y habían otros que dieron porque les sobraba. Ay, así que ganas, hermano. O sea, imagínese un hombre millonario dar $20, obviamente tranquilo, pero dé $20 en un tiempo donde no tenga que comer, a ver si los da usted con ganas. Obviamente no los va a dar. ¿Por qué? O sea, no se va a quedar sin comer. Pero es ahí entonces donde entra la fe. Entonces dice la Biblia que traerán lo mejor al templo. Porque así la bendición de Dios estará sobre nosotros. Y eso es bíblico, hermano. Y son testimonios. Pues, pudiéramos seguir hablando toda la tarde de los testimonios de lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Obviamente no venimos a hablar de nadie. Venimos a hablar del único Dios que merece que hablemos de Él, nada más. Ahora, mire lo que dice entonces. Tercero, la primicia es señal de entrar en tierra prometida. Ahora, hay algo bien importante, hermano.
Dice, dedicar las primicias a Dios indicaba que se había entrado a la tierra de la promesa y que había tenido la primera cosecha de sus siembras. Bien importante, hermanos. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Jehová tu Dios que he entregado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ahora, ¿y por qué a nosotros nos cuesta tanto entender, hermanos, ese principio bíblico? Bueno, vamos a acelerarnos porque el tiempo se nos está terminando. La Biblia enseña que las primicias entonces son bendición para nuestra casa. Ya lo leímos aquí. Las primicias también ofrecidas por Israel obedecían a varias razones. Y la primera de ellos es reconocer a Dios como dueño y Señor y soberano de todo. Y es por eso yo que le he venido diciendo todo el tiempo. Nosotros no tenemos lo que tenemos porque nosotros lo ganamos. No, hermanos. Si nosotros o usted tiene lo que tiene es porque Dios le ha permitido tenerlo. Mi hermano, es bien importante. ¿Cuántos hombres pierden mujer, hijos, amigos por seguir algo y al final de sus días se dan cuenta que nunca lo disfrutaron? Se mueren antes de ver el sueño cumplido porque nunca reconocieron que Dios es el dueño de todo. En otras palabras, el día que nosotros nos levantamos o el día viernes que llega la bendición sobre nuestro banco, decirle a Dios gracias porque tengo la oportunidad de ganar este dinero y lo tengo hoy para mi familia. Pero obviamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros y los hispanos? ¿Qué es lo que hacemos? A correr a la barra el viernes. A correr a las mujeres el viernes porque tiene dinero el hombre. Y el lunes anda prestando la lonchera, dame, voy a invitar a comer. ¿Qué pasó, hombre? Entonces, si nosotros entonces reconocemos que las primicias son de Dios, es porque Él es el dueño de todo en nuestra vida. Y si nosotros damos es porque Dios nos da a nosotros la oportunidad de dar. Mire lo que sigue diciendo, entonces, agradar a Dios entonces por sus bendiciones, Deuteronomio 26, 1-3, cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes por posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias del fruto de todo. O sea, obviamente, hermanos, yo lo repito todo el tiempo. Todo el tiempo aquí en la iglesia lo repito. ¿Cuánta gente vienen afligidos? Pastor, ore por mí que necesito un trabajo. Y se arrodillan aquí en el altar, dame un trabajo, Señor. Agarran el trabajo y fue el último día que nosotros miramos en la iglesia. Menos le dio a Dios. No lo volvimos a ver porque hoy tiene trabajo el hombre y ya no tiene tiempo para venir a la iglesia. Qué malos somos nosotros, ¿verdad? Parecemos que nosotros agarramos a Dios cuando solo lo ocupamos y lo necesitamos. Parecemos los brujos nosotros, los idólatras, que corremos a Dios, aquí estoy. No te funciona la pareja que tienes hoy, ven y te vamos a dar a otra. No, hermanos, dejémoslos para los mundanos. Entonces es bien importante, si nosotros entonces tenemos a Dios como todo en nuestra vida, tenemos que honrarlo entonces. El principio entonces de las primicias y su poder. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23, 19. Y aquí, hermanos, no necesita que nadie le ande hablando bonito a usted, ni que lo manipule de su mente. Usted mismo tiene que darse cuenta. Y usted mismo tiene que saber, hermanos, que si lo que tiene, lo tiene por Dios y en agradecimiento, uno comparte con los demás. Ahora, 3 beneficios entonces de dar las primicias. El primero de ellos, promesa con futuro. O sea, obviamente, si nosotros damos porque un paso de obediencia y estamos siendo a lo que la palabra de Dios dice. Estamos siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Cuando damos primicias, entonces no debemos pensar solo en el cumplimiento de una promesa temporal o esperar solo una bendición para un presente. Hermanos, y este es un principio bíblico lo que le voy a decir. Nosotros normalmente, como yo le he dicho, somos bien mezquinos para dar y compartir con los demás. Y eso nosotros lo podemos ver en nuestra vida. O sea, obviamente estamos viendo un video el día de ayer de un muchacho allá en Whittier que tiene su puesto de taco a un lado y al otro lado está una lonchera.
Obviamente el puesto de taco pues está vendiendo más y el de la lonchera pues está pagando permisos y no vende. Viene el individuo, se baja y empieza a darle duro, a quemarle el lugar y le arruinó todo el negocio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora se fue a la cárcel el tipo y lo están demandando. Está bien. Y yo creo que hasta cárcel le deberían de dar para que no ande de loco. Porque nosotros pensamos solo en nosotros. Usted se da cuenta, se lo voy a volver a repetir. Cuando usted va a una fiesta, usted no va a ir a un lugar a comprar una camisa del Swami. Usted quiere algo bueno, porque piensa solo en usted. Pero para dar un regalo, ahí sí vamos al Swami. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no entendemos que el compartir, el dar, es una bendición de Dios. Hay un proverbio, hermanos, por ahí, no me acuerdo en este momento, ahí me lo pregunta después, pero hay un proverbio que dice, el que al pobre le da, a Jehová le presta, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando nosotros entendemos que damos a Dios, estamos nosotros convirtiendo una promesa de parte de Dios, no solamente para el presente, pero también para el futuro. Porque los tacaños no heredarán el reino de los cielos. Ahí búsquelo por algún lugar en la Biblia, ahí aparece. No nos gusta entonces. Mira, la bendición para un presente. En el primer libro de Crónicas 17, podemos leer acerca de David, quien quería construirle casa a Dios. Pero Dios le dijo, no, porque el contrario, Dios mismo le aseguró que le construiría casa a él, a David, y que de su descendencia establecería su trono eternamente, refiriéndose al Señor Jesús. O sea, obviamente la acción que David hizo de construir un templo a Dios y decir las palabras que yo le mencioné, no puedo darle a Dios algo que no me cueste, le trajo que en la descendencia de David apareciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. O sea, qué privilegio más grande en nosotros aparecer en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros compartimos y damos, entonces estamos en una promesa con futuro. Si usted da a un pobre, si usted da al reino de los cielos, no está tirando el dinero, lo está sembrando, lo está compartiendo y el día de mañana se va a multiplicar. Ahora, segunda, entonces, recibe más que lo que puedas pedir o imaginar. Ahora, nosotros entonces entendemos algo bien importante aquí, hermano. Muchas veces nosotros tenemos por nuestro propio esfuerzo. Y es loable, es entendible, es digno de admirar de una persona que tenga algo porque le ha costado, se ha desvelado trabajando. Pero el problema es que a veces nosotros no entendemos que lo que nosotros podamos hacer es temporal aquí en la tierra. O sea, y hay de casos a casos. Por ejemplo, Jesús habla en una parábola por ahí de un hombre que estaba ya diciendo, voy a construir unos graneros grandes, voy a sembrar mucho y voy a poseer muchos bienes. Y dice que cuando este hombre había logrado todo lo que había propuesto en su corazón, porque lo hizo, llegó a tener muchos bienes. Pero al momento cuando ya el hombre dijo, bueno, ya tengo lo que tengo, es tiempo de relajarme, es tiempo de disfrutar. ¿Y qué dice la Biblia en la parábola? Dice que en ese momento vino y le dijeron, necio, hoy en esta noche vienen por tu alma, y lo que has hecho, lo que has trabajado, ¿quién lo disfrutará? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cuántos de nosotros entonces a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y agarramos dinero, nos hacemos de posesiones y la pregunta es, ¿quién lo va a disfrutar? Porque al final de los días, hermanos, trabajando uno 20 horas diario, créanme, hermanos, que no le va a ir muy bien. Y probablemente a los 50, 60 años se va de esta tierra. ¿Y quién va a aprovechar lo que usted hizo, lo que con tanto sacrificio usted hizo? ¿Quién cree que lo va a aprovechar? No lo diga, por favor, ya sé lo que usted está pensando. Ahora, bien importante, pero cuando nosotros entonces hacemos y compartimos lo que Dios nos dice, entonces recibimos más de lo que nosotros podemos imaginar. Y ahí nosotros nos damos cuenta que lo tenemos porque Dios nos da. O sea, a veces nosotros somos muy orgullosos, decimos, mira lo que tengo, vieja, mira lo que tengo, amigo, me ha costado.
Pero la pregunta es, ¿lo tienes porque tú lo has hecho, no porque Dios te lo ha dado? Entonces al final, si nosotros entonces compartimos y damos, somos obedientes a Dios, recibimos más de lo que podemos. ¿Y cuál será eso más, hermano? Obviamente, hermanos, la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo, nadie los podrá tocar. Nadie se nos puede robar. Y eso son las bendiciones que nosotros podemos recibir cuando somos obedientes a Dios. O sea, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros vivir en esta tierra que vamos a durar 60, 70, 80, 100 años y nos vamos de esta tierra? ¿Cuánto más si nosotros hacemos tesoros en los cielos cuando somos obedientes a Dios? Ahora, tercero entonces, ser libre del miedo y de la mediocridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué miedo? ¿Por qué muchos de nosotros no damos? Bueno, muchos porque somos codos, ya dijimos, ¿verdad? Padecemos de esa enfermedad, somos codos. Hay otros que no dan porque obviamente tienen miedo a quedarse sin nada y es entendible. O sea, mi esposa y yo experimentamos en ese momento y estábamos en ese momento de que lo damos, no teníamos. Pero entonces nosotros yo no lo iba a dar, fíjese, y mi mujer me agarró y me dijo, no, yo habíamos dicho que lo íbamos a dar, así que le damos. Bueno, ni modo pues, donde manda capitán no manda marinero, vámonos. Queremos que todo funcione bien en la casa, yes amor, let's do it, nada más. ¿Cuántos hombres hay aquí? Yes hermano, hombre, está tranquilo. No money, no honey, ¿verdad? Ahora, mire, fíjese bien entonces, ser libre del miedo. ¿Por qué muchos de nosotros no damos? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos vamos a quedar sin nada. Obviamente dar una semana de salario, hermanos, no lo hacemos porque tenemos miedo. Pero, ¿qué tal si a usted le diría, mire, fíjese que usted la única manera de que pueda sobrevivir de esta enfermedad es entregar la primera semana de trabajo? ¿Usted lo haría o entregaría más? Yo creo que daríamos más, ¿no? No importa, pero cuando es de ofrendar a Dios, entonces de dar tenemos miedo porque pensamos nosotros y nosotros accionamos con nuestra mente porque pensamos y actuamos con lo que tenemos nosotros en nuestra mano. Porque obviamente es un poco ilógico actuar sin que nosotros tengamos dinero en nuestra mano. Nosotros ahorita estamos en el proceso de comprar un edificio o rentar un edificio para presencia. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos el dinero físico, pero por fe nosotros ya lo tenemos. Por fe ya está ahí. Entonces, y así vamos a accionar. Entonces, otros por mediocridad. A veces en nuestra vida nosotros somos mediocres. ¿Y qué quiere decir la palabra mediocre, pastor? Bueno, lo que les acabo de decir. Lo invitan a un cumpleaños, usted va a la 99 cents y compra un regalo y va con dolor a comprarlo. Somos mediocres para dar. O sea, pero obviamente porque no pensamos en nosotros, pero cuando nosotros pensamos, obviamente usted nos va a presentar a una fiesta con una ropa toda así, toda fea, ¿no? Toda rota, no se va a presentar, porque obviamente no es usted. Pero cuando nosotros entendemos entonces que Dios no se mueve por el miedo, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios y Dios va a accionar donde nosotros no accionamos. Ahora, y para seguirle un poquito más rápido aquí entonces, así lo lees el miedo o el temor. Es un enemigo de la fe, nos paraliza y a veces hace que perdamos oportunidades valiosas y de ser bendecidos. Y es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, las esposas y los esposos que no vienen a la iglesia le dicen, no vayas a la iglesia porque ahí empiezan a pedirte dinero. No vayas a la iglesia por esto y lo otro, y un montón de miedo que tenemos nosotros en nuestra mente. Porque siempre nosotros andamos pensando en lo que nosotros tenemos dispuesto en nuestra bolsa. Ahora, para terminar con todo esto entonces, ¿cuándo reconocemos qué? ¿Cuándo nosotros reconocemos esto en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto entender lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros? Porque siempre creemos lo malo y no lo bueno. Entonces ahora, ¿cuándo reconocemos primero? O sea, cuando usted acciona, cuando usted presenta delante de Dios,
lo primero que nosotros miramos es que Dios es el proveedor de todo. O sea, obviamente, hermanos, nosotros no podemos venir a presentarnos y Señor, aquí está lo que te voy a dar. Pero cuando nosotros entendemos que el dador de todo es Dios, damos por eso. Que si nosotros damos, sabemos que Dios nos va a dar, nos va a recompensar. Y Dios recompensa, hermanos, en gran manera y lo sorprende a uno en gran manera como no tiene la menor idea usted. Entonces, cuando nosotros damos, entonces reconocemos primero que Dios es el proveedor. Cuando nosotros tenemos miedo a dar, es porque nosotros reconocemos que nosotros tenemos por nuestro propio esfuerzo. O sea, ¿por qué le digo yo, hermano? Mire, querido hermano, y se lo digo con todo el corazón. ¿Por qué nosotros nos da un dolor de cabeza y no vamos a la iglesia? ¿Por qué si nos miró mal alguien no vamos a la iglesia? Pero si en el trabajo no se habla con nadie porque a nadie le cae bien, pero tiene que ir a trabajar. ¿Por qué ha entendido usted que si no va a trabajar no gana dinero? ¿Por qué para venir a la iglesia nos da dolor de cabeza, pero para el trabajo no nos da dolor de cabeza? Y si tenemos dolor de cabeza, así nos vamos, porque sabemos que no vamos a ganar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el proveedor de todo, entonces yo voy a dar. Entonces yo voy a hacer, porque si yo doy es porque Dios me da. No es por lo que yo tengo. Entonces es bien importante nosotros eso en nuestra vida. Reconocer que Dios es el que provee todo. Reconocer que Dios es el que nos da las fuerzas para levantarnos cada mañana. Reconocer que Dios es el que nos da el aire para respirar. Y por eso nos levantamos cada día. No nos levantamos porque nosotros somos guapos. No nos levantamos porque nosotros nos cuidamos. Nos levantamos porque Dios nos permite levantarnos. ¿Sabe cuánta gente ha muerto con esta locura del virus? Hay otros que los han matado, no. Pero ¿sabe cuánta gente se ha muerto? Gloria a Dios, usted y yo estamos vivos, estamos aquí. Y nos pudo llegar ese virus, pero no nos hizo nada. Y aquí estamos contando la historia. ¿Por qué? Porque todavía allá arriba no se ha dado la orden. Y Dios nos quiere tener vivos todavía. Ahora, segunda cosa entonces, cuando damos, reconocemos que vivimos bajo la voluntad de Dios. Y eso es importante reconocerlo, hermano. Que vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Por eso yo le vuelvo a repetir esto, es bien importante, hermano. Reconocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Porque probablemente nosotros vamos a andar ahí metiéndolos para arriba y para abajo, haciendo esto y buscando lo otro, y sabemos que la voluntad de Dios no es para nosotros. Eso que a veces de repente a nosotros no nos sale, es porque no es la voluntad de Dios. Pero nosotros somos tan cabeza dura que seguimos insistiendo y Dios ya le dijo, eso no es para ti. Pero cuando nosotros damos y reconocemos es que nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es vivir bajo la voluntad de Dios, hermano? ¿Qué es vivir bajo la promesa de Dios? Obviamente es vivir en fe y accionar lo que Dios nos dice a nosotros. O sea, nosotros no podemos acomodar a Dios a mi vida. O sea, no, hermano, Dios no se puede acomodar a mi condición. Y nosotros somos muy buenos para eso. Es que es la voluntad de Dios que yo haga eso. Mentira. Mentira. Yo le cuento la historia de un familiar de nosotros. Una mujer que se creó en el evangelio, una mujer que pudo haber tenido un gran ministerio en su vida y se casó con un hombre mundano. Y hoy anda pagando todo eso. Y ella dice, es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios que uno ande batallando con una persona, hermano. Y ella está hablando acá, vengan a recogerme. Y como que vamos a ir a recoger, hágale ahí, quédese. Usted lo escogió, ahora, ni modo, adelante. Pero habla con él, no, es la voluntad de Dios, es la cruz que me tocó. No, no, es la cruz que usted quiso tomar. Es la voluntad que usted quiso tomar. Ahora no se queje, ahora súbase al burro. Perdón la palabra, súbese al caballo mejor y vamos a jinetearlo porque no nos toca de otra. Vivir entonces bajo la voluntad de Dios es cuando nosotros accionamos en fe y caminamos en fe.
Ahora, tercero, y con esta ya me despido, hermano, cuando nosotros damos y reconocemos que vivimos bajo la obediencia de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y qué es vivir entonces bajo la obediencia de Dios? Bueno, es fácil de verlo, hermano. Es fácil de caminar bajo la obediencia de Dios. Antes de hacer algo, usted tiene que pedir permiso a Dios. Tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿hago es tu voluntad que lo haga o que no? Y si le va a funcionar muy bien, es que usted está en la obediencia a Dios. Pero si usted sigue viendo que los problemas vienen a su vida y no hace caso, es porque no está en obediencia a Dios. Y Dios le está diciendo, no se vaya por ahí. Si Dios le ha dicho a usted, mire, usted va a tener un negocio, usted lo va a llegar a tener. Pero obedezca a Dios. Si usted le dice, Dios le ha dicho a usted, Dios le va a bendecir. Dios da promesa y por eso damos, pero si nosotros ahí estamos, hermano, perdemos hijos, perdemos mujer, perdemos amigos por darle tanto tiempo a un trabajo, eso no es vivir bajo la obediencia de Dios. Porque al final nos damos cuenta entonces que ganamos algo, pero perdemos algo más importante. O sea, yo no puedo venir a tener tantas cosas para mis hijos, pero pierdo lo más importante que es estar con él. ¿Qué será más importante para un hijo? ¿Que usted esté en sus cumpleaños o que usted le compre un PlayStation? ¿Qué será más importante? Que su hijo el día de mañana nunca se olvide el tiempo que estuvo en sus graduaciones, en sus cumpleaños, en los tiempos bien importantes, o que usted de repente le dio un carro del año. ¿Qué se recordará más el hijo? Entonces, si usted no vive bajo la obediencia de Dios, entonces obviamente esas cosas no nos vienen a nosotros a hacer algo en nuestra vida, no entendemos. Entonces ahora, se lo voy a volver a repetir, entonces cuando damos, nosotros reconocemos primero que Dios es el proveedor de todo. Y que cada año, hermanos, cada día, cada semana, antes de pensar en nuestras labores, tenemos que decirle, Señor, gracias porque nos provees la vida para seguir trabajando. O sea, yo creo que en este tiempo, hermanos, creo yo de todo mi corazón que no hay tiempo para andar, y perdón la palabra que voy a usar, no andar peleando por ridiculeces. Que si una hormiga entra, se pelea. Que si una mosca llega ahí, se pelea. Hermano, y a veces uno hasta la mujer se le queda vivo, hoy no vas a pelear vos. Por todo pelea. Obviamente, hermano, nosotros creo que deberíamos nosotros estar agradecidos y darle lo mejor a Dios de parte de nosotros. Y no solamente vamos a darle a Dios con nuestros bienes, le vamos a dar también nuestros días, nuestras oraciones, nuestro tiempo, dárselo a Dios. El mundo a nosotros nos dice que tenemos que levantarnos con el pie derecho, ¿ve? Hasta le hacemos así con el pie derecho. Esas cosas son del diablo, hermano. Esas cosas son misticismos que no va con nosotros. Creo que lo mejor que usted puede empezar cada día es de rodillas, dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque me han dado un día más de vida. Así es que ahí está, hermanos, el origen de las primicias. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir bajo ese principio entonces? Obviamente, primero, toma fe para hacerlo. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se espera. Obviamente, nosotros entramos a enero y nosotros no sabemos cómo nos va a ir el año. No sabemos si a medio año vamos a colgar los guantes. Y no porque va a dejar de pelear con la mujer, no, sino porque va a irse para el otro lado. O sea, no sabemos, hermano. Tenemos que caminar entonces nosotros en fe. Caminar en fe es bien importante para que nosotros miremos la voluntad de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a accionar entonces? Obedeciendo la palabra de Dios. Obviamente, entonces, como le digo, empezamos el año y no sería mejor día para que nosotros podamos empezar el año bajo la obediencia de Dios. Y Dios nos está hablando a nosotros, Dios nos está tocando la puerta y nosotros no obedecemos. Y yo le vuelvo a repetir, nosotros acomodamos la Biblia a mi manera, acomoda a Dios a mi manera y nos excusamos. No, yo estoy viviendo en obediencia a Dios. Mentira, no es así. Ahora, es bien importante entonces, hermano, reconocer todo esto.
Obviamente el domingo vamos a traer la segunda parte, vamos a hablar de todo esto y más cosas que vienen de esta fiesta bien importante, que como al final yo le vuelvo a repetir, hermanos, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque nadie nos dice, lo hacemos porque Dios ha puesto en nuestro corazón y nosotros somos obedientes a Dios. Bueno, nos ponemos de pie.